Hoy vamos a ver el Padre que enseña, el Padre que enseña. Y vamos a tocar 3 versículos, porque cuando pensamos en el Padre que enseña, o cuando usted escucha la palabra enseña, usted se va, por lo general, a que la responsabilidad del que enseña es del ¿quién? Dígalo sinceramente. Del profesor de la guardería, o del profesor de la primaria o del bachillerato, o piensa en la universidad. O también lo enfocamos solamente al contexto de los pastores, como los que nos enseñan. Pero vamos a mirar tres textos bíblicos que nos invitan a la función y el rol principal del padre junto con la madre, el padre junto con la madre, como las personas en el diseño de Dios para enseñar. Y que los profesores son una extensión de colaboración para nuestras vidas y la de nuestros hijos. Vamos a leer el primer texto, Deuteronomio 6, del 5 al 9, y dice, léalo conmigo en voz alta, está allí en la pantalla. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán amén. Vamos a ver si los niños leen más fuerte, los que ya saben leer. Entonces, el primer trabajo que Dios le da, esto es lo que se conoce como el gran mandamiento, es un mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, pero es un mandato que lleva una tarea, que lleva una acción, y es que como padres tengamos la tarea de enseñar. Y cuando estamos hablando de enseñar, no estamos hablando simplemente de un método formal, sino que la vida, el ejemplo diario, la dinámica diaria de vida establece mi dinámica de enseñanza para con mis hijos. ¿Y cuándo lo debo hacer? Cuando estés en la casa. Piense un momento, cuando usted está en la casa, ¿cómo enseña? Cuando deja la ropa tirada y no la lleva al lugar indicado. ¿Usted está enseñando? ¿Está enseñando? Sí, está enseñando. Cuando usted ve la loza amontonada y no la lava, ¿usted está enseñando? Sí. No solamente enseñamos textos bíblicos, sino que enseñamos la aplicación de los principios de la palabra de Dios, trayendo orden. Uno de ellos es trayendo orden, andando por el camino. ¿Cómo será cuando andamos por el camino? Cuando tú vas en el carro, vas en la bicicleta, cuando ves el semáforo en rojo y te lo pasas. Cuando botas un papel en la calle. ¿Será que estamos enseñando? Al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sigue? Enseñándoles ¿a qué? Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el trabajo de enseñanza, aunque nos estamos refiriendo al padre y la madre, hoy voy a hacer una fusión entre el padre y la madre en el rol de enseñanza, le hago una pregunta al que todavía no es casado. ¿Tienes el llamado de enseñar y discipular a una nación? Entonces la pregunta es, ¿debo conocer los preceptos de la palabra de Dios que hablan con respecto a criar a los hijos? ¿O está determinado solamente para enseñarlo a alguien que ya es papá o que ya es mamá? No, porque los principios de Dios aplican. Sea que estemos casados, estemos solteros, seamos abuelos, los principios de la palabra de Dios traen vida y transformación. Y si nuestro trabajo es hacer discípulos, Pablo decía, no he dejado de enseñarles todas las cosas. Entonces la pregunta es, ¿Pablo era soltero o era casado? Los grandes indicios históricos dicen que era soltero. Algún viudo. Pero uno ve las cartas de Pablo enseñando los principios de la palabra de Dios. ¿Jesús fue casado o fue soltero? Pero enseñó sobre criar, sobre enseñanza y instruir a los hijos. Sí. Entonces hay un paradigma que a veces tenemos de creer que ciertos temas de la palabra de Dios aplican para cierto estado, casado o soltero. Porque si somos llamados a ser discípulos, necesitamos escuchar todo el consejo de Dios que tiene para la familia, que tiene para el gobierno, que tiene para la iglesia, que tiene para la educación, que tiene para las ciencias. Necesitamos entender que discipular una nación es traer una revolución a la cultura por medio de los principios de la palabra de Dios. Entonces, el padre que enseña, este es el corazón de lo que hoy siento dejar en el mensaje. El padre enseña y es ejemplo junto con la madre, levantando generaciones libres, justas y prósperas por medio de la educación cristiana y así discipular nuestra nación. El modelo de educación principal y fundamental se llama el hogar, la casa. La casa es el eje. Dios instituyó 3 organizaciones, 3 organismos, 3 diseñados por Él, con función, con jurisdicción y que deben una al otro complementarse. La primera es la familia, la segunda es la iglesia, la tercera es el gobierno civil o es el Estado. Todas 3 están bajo la autoridad y el diseño de Dios, todas 3. Todas 3 tienen principios y todas 3 deben converger, unirse para levantar naciones libres, justas y prósperas. Les voy a mostrar un video. Pongan mucha atención, si necesitan las gafas, por favor póngansela, porque vamos a ver un video, pero para que pueda entender el video, quiero darle un contexto. Hubo un grupo, la semana pasada les hablé sobre la Reforma Protestante y les di algunos principios que tienen que ver con la Reforma Protestante, el cual el 31 de octubre celebramos 500 años. ¿Cuántos en esta semana fueron a estudiar algo sobre la Reforma Protestante? No levante la mano solamente. Pero este año celebramos 500 años de la Reforma Protestante. Luz que andaba en tinieblas, luz resplandeció. Pueblo que andaba en tinieblas, luz
resplandeció. Y el evangelio trajo una reforma iniciando en Alemania, Holanda, Inglaterra y lo que fue todos estos países de Europa del norte. El evangelio empezó a tener una gran afectación desde el principio bíblico, económico y político. Pero hubo un grupo de personas conocidos en ese tiempo como los puritanos, que deseaban algo. Los puritanos, familias, padres, abuelos, hijos, 120 personas querían salir a buscar un territorio donde pudieran ellos levantar una nación conforme a los principios de la palabra de Dios. Porque lo que la reforma hizo en esos hace 500 años es traer una afectación a la cultura por los principios de la palabra de Dios que afectaron un modelo económico, afectaron un factor político, pero la familia se vio involucrada como el rol principal para la transformación. Entonces, un promedio de 120 personas, escúcheme, padres, abuelos e hijos, se embarcaron desde las costas de Holanda con su única pertenencia, su pertenencia más valiosa. ¿Sabe qué fue lo que llevaron? Si nos dijeran vas para un viaje donde de pronto no vas a retornar, ¿qué sería lo principal que tú te llevarías? Porque eso fue lo que les tocó a ellos, escoger pocas pertenencias, pero llevar lo más valioso. ¿Y sabe qué fue? Se llevaron la Biblia. Y mientras navegaban noches de tormentas, ¿sabe qué hacían con la Biblia? La leían. Pero veían cómo vamos a establecer un estilo de gobierno. Y esta es la historia de Estados Unidos, lo que se conoce como la historia de los peregrinos o los puritanos que llegaron a una costa. Estos hombres, una característica cuando se funda Estados Unidos, las ciento y pico de personas que firmaron la Constitución de Estados Unidos tenían algo en común. ¿Sabe cuál era? Eran cristianos y dominaban la Biblia desde todo aspecto, económico, político, social, educativo, desde todo aspecto. Entonces, ¿por qué nace este video? Este es un segmento de 1:20, pero les voy a dar un segmento nomás de 8 a 9 minutos para que usted vea lo que le voy a explicar cortamente. Porque ellos hicieron un monumento que duraron 70 años haciendo un monumento. ¿Basado en qué? Ellos habían construido una nación con principios y con perspectiva bíblica. Pero ellos se acordaron de Israel, que dejaban como memoria monumentos, dejaban altares. Entonces, ellos construyen un altar, que es un monumento. Por 70 años lo hicieron, hace 120 años lo hicieron, hace más de 120 años. Y duraron haciéndolo 70, quiero decir que eso fue hace más de 190 años. Y ese monumento es un monumento que ellos dicen, se llama la matriz de la libertad. ¿Cómo construir por medio de la familia, por medio del rol del padre y de la madre? ¿Cómo construir una nación influenciada para ser libre, justa y próspera? Por favor, ponga mucha atención al video, porque Dios nos va a hablar profundamente a nuestro corazón. This thing is huge.
180 tons of solid granite. It's the largest granite monument in America, and it's hidden on a hilltop overlooking Plymouth in a residential neighborhood. I've never heard of this. Hardly anybody in America knows about it, and yet the people of America put this together over a 70-year period, paid for by the Congress, paid for by the state legislature in Massachusetts, as a strategy laid out and called the Matrix of Liberty that was given to us by the forefathers, by the Pilgrims. And those 130 years ago, when they built this, wanted to leave this behind for us, so that if we would ever forget how liberty is built, we would know what to do to regain it. This is how they did it. This is how they did it. Now, if somebody else wants to try another way, which is what's happening today in America, we're trying 1,000 ways to turn America around, but this is the way it was done. This is it. The only successful strategy of liberty that has ever been carried out in the history of mankind. Well, let's walk through it. And let's take this strategy apart. What does this mean? What are they trying to tell us here? So where do you start? Her name is Faith. It says so right there. And she is pointing her finger to heaven. Why? For God is. For God is, because her faith is in the God of the Bible, in Jesus Christ. They knew that the only faith that could bring true liberty was a faith in the one true God and his Bible. And you see a Bible there, an open Bible. It's a Geneva Bible. The pages are opened up, which meant that they read it. And as they read it, and as they had faith in God, he gave them wisdom. That's why you see the star on her forehead. She's given wisdom to know how to live in this world. And all of the rest of these statues, each one weighing almost 20 tons, is tied to faith, because without faith, it falls apart. And that's the beginning of it all. Where do we go from there? From here, you need to go to character or morality, and you'll notice... Because that's the internal liberty. That is the internal liberty, which is the beginning of all freedom. She is called morality. Notice that she has no eyes. That is on purpose, because she's looking internal character, the transformation of the heart first, and then that brings external transformation. And notice that she has the 10 Commandments in her left hand and the scroll of Revelation in the right. What would that signify? The Bible. Exactly. That if you want to have morality, there has to be a standard, and more than that, there has to be an internal transformation. This is speaking of the need to internalize and allow God to change our hearts and our minds first. Because in England, you had top-down morality imposed on people. Do this, do that. You're moralizing people, but you're saying their morality started in the heart. In the heart. It had to be changed here. They realized inside. Just because you said you were a member of a church, like the Church of England, didn't make you a Christian. And you see this over on the side. The side statues give an explanation of what the meaning of this is for us. That's why we need the evangelist. You see the evangel here writing down the Gospels. And there's a need for evangelists. Why? Because we need to have the gospel of the great liberating gospel of Christ that says he came to set us free. First. So this is completely contrary to the way the rest of the world had done it up to this point. The Pilgrims are saying that morality starts internally with the gospel. The evangelist has to preach the message that transforms the heart, and then you want to do what's right, rather than being forced to do what's right from the king who tells you what good and bad is. That's it. Okay, what's next? What's next is, and you see the development of it, if you want to have a free civilization, you need to have a civil authority or civil law that will give a base for that freedom. In other words, you've got to have some degree of order in society. And that order, as you see here, is built upon law. The principles of God's law then are related into the civil law. And that's what we see here in his left hand. We also see his hand, his right hand is extended in mercy. Mercy toward those that he's dealing justice with. Why? Because this form of law has a degree of equity in it. And you see this in the side statues where... Can we go see? Yeah. Justice. She's holding the scales of justice with justice and equity, which means that, when a crime is committed, it should be cared for in terms of its punishment, the same for the rich and for the poor and for everyone else. There should be equality under the law.
On the other side, we notice that this form of law is different than the laws of so many nations that are built on tyrants, that are built on, if the Aztecs wanted to cut your heart out, they just cut your heart out. Here, mercy. Mercy built upon the base that he offers us, mercy and grace, along with law. And in this form of law, there is that tremendous mercy. So you have to start with faith. Faith in the true God that produces the internal morality of the heart. You have a standard by which to judge what good and bad is, and then you create a moral system of law to have a basis for a free and just society that can mete out justice when crimes are committed, but also extend mercy to people and show them grace. And then that gives you the freedom. Once you have a society that's built like this, now you have a civility in society. Now you can educate your children. Here, they could train them. And you see the lady here in the statue of education, and she is opening the Word of God or the Book of Knowledge, and she has got the wreath of victory she's wearing, about a 25-year-old woman. She is educating her children, and she is sitting in victory. Why is she sitting in victory? Because she has trained her children up in the way they should go and prepared them so that the next generation that came after them would know the strategy of how to carry on the truth and carry on a free civilization. Isn't that amazing? And what's on her side over here? Over here, you see her training her child. And she has a book in her one hand, and then he has a scroll where he is writing on the other. And this is youth, trained in their youth. It was the parents' responsibility to educate. And so this would be the mother training up a child in the way he should go. You know what I think is interesting is that they had just left England and left this top-down government system. So when they got here, their idea of education wasn't send your kids off to a government school to educate them. It was the parents' responsibility to do this, particularly because their worldview was different than the government's worldview, which would have been, no, you're a nobody, you're a slave, you just lay down on your back and do whatever the king says, which is sort of the attitude that we get in most governments today, is that you just do whatever the government says. Whereas they're saying, no, it's our responsibility as parents to educate our kids and to teach them faith and internal morality and to understand the importance of fair, just, and merciful laws. And it's passed down from generation to generation. And if you see on the other side, you'll see how the grandfathers played a role. For it's not just the father. Of course, the father and the mother are the key educators. But the key is the hoary heads. Those are the older ones who also have a role. Because you see the guy with the beard here, he's the old guy. And what do you see his left hand pointing to? There's a book, and it looks like you've got the Ten Commandments again. 10 Commandments and an open Bible, okay? And so he, being older and wiser, he knows the commandments, he knows the Word of God, and then he is pointing to that, and then on the other side, what do you see of him? That's the world. The world, right. So he is teaching the younger generation, both his daughter and his grandchildren, how the world works from a biblical perspective. And all of this leads to something, Kirk, and that's, you see the strategy building from the internal to the external, to the law, to education, to pass it on to the next generation. And what are they passing on? They're passing on liberty. And this is what is the result of living out that strategy. In his name is liberty. We call him Liberty Man. Look at this guy, he's a Liberty stud. hero. Now this guy is not a guy you want to mess with, right? And he's seated in liberty. Okay, explain who this guy is. Liberty Man. Liberty Man, or the liberty hero that he represents, is the fruit. He is the result of obeying the matrix of liberty that you see on this monument. And he is seated in liberty. Now I want you to be careful to notice these details.
notice that he's holding broken chains in his left hand. Notice that he has where the chains were bound to his legs. Notice that he is now seated in liberty. He's got that good look on his face like, listen, I'm free, but I'm looking out, defending my liberty, but I'm free. And notice the claw that is on his right shoulder. That claw relates to a skin that goes around to the left here, and you see a lion's head, an entire lion skin. That ultimately represented the lion of the English tyrant back in those days. So he has slain the lion. He's slain the lion, and that's what it says here on the left. Tyranny is defeated, and you see Liberty Man standing over tyranny with his foot on the chest of tyranny. He's holding tyranny down. And again, the Pilgrims won this victory without violence of any kind, except living out God's principles. You know, one of the things that's striking me is the fact that this is talking about our forefathers, the Pilgrims, but this guy is not some wimpish little religious guy. I mean, this guy is a stud, right? Yeah. He's strong. He's looking out. He has just defeated a beast, and he's got a sword in his hand. That's right. And he's here to protect, right? That's right. He's here to protect his family and to defend the laws that they have made, and ultimately to defend their values and their character, their faith. Exactly, exactly. And it shows you that if you do it right, you can be strong as an individual, you can defend liberty, and if need be, you can fight. You don't want to fight, but if you have to, you're ready. But the point is, because you've done it God's way, there is a long-term blessing that goes with it. This is awesome. This is it. This is it. So, Kirk, this is that recipe. This is that strategy, that matrix that was what built America. This is it. And if we want to try something else, yeah. Esta es como la sexta vez que yo lo veo. El padre enseña, junto con la madre, para levantar naciones libres, justas y prósperas. ¿Sabe en dónde empieza la transformación? En el hogar. En el hogar. El llamado a discipular nuestra nación empieza en el hogar. Todos esos principios que alcanzamos a ver allí, quiero mostrarle y recordárselos. Número 1, la fe en Dios. Una de las bases de la Reforma se le llama las 5 solas, porque fueron los 5 fundamentos del conjunto bíblico que los reformadores siempre tuvieron. Y la primera una de ellas fue solo fe. Fe en Jesús. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos la fe en Jesús. Que lo reconozcan como su Señor y Salvador, que hagan de Él su modelo de vida, que ellos puedan llegar a la imagen y semejanza de Jesucristo. Por fe somos salvos y no por obra. Necesitamos enseñarles el principio de la libertad, de la salvación. Es un regalo de Dios. Somos salvos por fe, no por las obras de lo que podamos estar, de las enseñanzas de pronto católicas que nos han enseñado, que nos enseñaron por muchos años sobre las obras, pero necesitamos entender que sin fe no hay salvación, pero la fe modela obras, que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo les invito a que busquen este video, está en YouTube, no está de la misma calidad, pero lo pueden ver y pueden ver la fe que llevó a estos puritanos para llegar y establecer una nación conforme al diseño de Dios. Necesitamos que nuestros hijos vean padres de fe, padres que nos estiramos en fe, en obras de fe, en acciones de fe. Sin fe es imposible que agrademos a Dios, y por fe andamos y no por vista. El segundo fundamento que debe ser enseñado en casa es la Biblia como guía. Una característica era que la Biblia estaba ¿qué? Abierta. Si ustedes la ven allí, la Biblia estaba abierta, era porque hacían de ella su estilo de vida. Ellos hacían de la palabra de Dios un estilo
de vida, porque encontraban sabiduría, dirección. Entonces, si la Biblia es los preceptos donde Dios gobierna mi vida, ¿qué debo hacer en casa? ¿Qué debo hacer con mi esposa y con mis hijos? Número 1, lectura, meditación de las Escrituras para encontrar sabiduría. 2, aprender a memorizar la palabra. Entonces necesitamos encontrar, siempre cuando mi suegra llega a la casa, llega como con unos naipes. Llega con unos naipes y son una baraja de, ¿cómo le llama Claudia? ¿Cómo? Las cartas bíblicas se llaman, las cartas bíblicas. Y siempre nos está animando a qué versículo sabemos, a qué parte de la historia sabemos. Pero una de las cosas es que los hijos, junto con los padres y los abuelos, que voy a hablar sobre ello hoy también, podamos memorizar la palabra de Dios. ¿Quién se sabe? Rin, rin, renacuajo. Nos lo teníamos que memorizar, ¿cierto? Tendríamos que memorizar. Y una de las cosas que esta iglesia ha tenido como fundamento es apego a la palabra. Que la palabra sea la guía de nuestras decisiones, de nuestro actuar y de nuestro vivir diario. Hábitos de lectura, libros completos de la palabra, estudios temáticos. Hoy en día podemos gozar del internet. Antes yo invertía con mi esposa, tenemos Biblias de todos los tópicos. Biblia del Espíritu Santo, Biblia profética, Biblia Thompson, ¿cierto? Pero hoy en día hay muchos regalos que el internet nos da. La Biblia cronológica la podemos tener en nuestro iPhone. Yo acabo de comprar a $1, 3,000 pesos. Acabo de comprar una Biblia maravillosa que se llama la Biblia cronológica, porque me la quiero leer cronológicamente toda. Entonces necesitamos hacer de la Biblia nuestro estilo de vida. Le quiero recomendar en Netflix, los que tengan Netflix, hay un documental sobre la Biblia, y hace como 15 días nos lo estábamos viendo, porque son toda la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento, y es una forma creativa de cómo hacer de la Escritura, solo la Escritura, la base y la guía de nuestra vida. Porque hoy en día hay muchos libros de superación personal, pero necesitamos poner la Biblia, necesitamos hacer de la Biblia nuestro recurso de defensa. En el libro de Hechos habla de un pueblo, los de Berea. Los de Berea tenían una característica, y era que si Luis Fernando iba a estar enseñando, ellos de pronto tomaban nota, pero iban inmediatamente a las Escrituras para comprobar que lo que se estaba hablando estaba en la perspectiva correcta de la palabra de Dios. Entonces, esto también nos anima a algo. Si la Escritura es la base, el fundamento para una nación libre, justa y próspera, quiero animarles a algo. Necesitamos aprender a preparar nuestros propios alimentos. No dependa solamente del domingo, no dependa solamente del IMES. Son herramientas valiosas. Invertimos tiempo. Usted me pregunta a mí cuánto invertimos a veces los pastores para un mensaje. Pues déjeme decirle que yo paso bastantes horas cuando tengo la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Siento el temor de Dios de lo que comparto, y más cuando lo transmiten por internet, que toda la gente lo está viendo a uno después en semana y no puede decir uno cualquier barrabasada de la palabra de Dios. Pero necesitamos aprender algo, y es a preparar nuestros propios alimentos. Entonces haga inversiones. ¿Cuántos tienen una concordancia? ¿Cuántos tienen un diccionario bíblico? Porque si el fundamento de transformación es la palabra, nuestro accionar económico debe estar influenciado en esa parte. El padre que enseña el carácter bíblico, el carácter moral bíblico, de lo que hay en nuestro corazón, hablará nuestra boca y nos llevará a nuestro accionar de la conducta de vida o de muerte.
Si ustedes recuerdan, este segmento de la estatua tenía una característica. ¿Y cuál era? Que tenía los ojos cerrados. Porque aquí hay todo un principio, y es el principio del carácter basado en el autogobierno. Dios nos ha creado como seres para gobernarse a sí mismo. Dios nos ha diseñado para gobernarnos a sí mismo. Dios ha puesto el autogobierno interno para que sea reflejado en el gobierno externo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor gobierno interno en mi vida, habrá menos gasto de gobierno externo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo si esta botellita de agua, yo soy el que la vendo, para que me entienda, le pongo precio de 100 pesos y todo aquel que venga y tengo 10 y le pongo 100 pesitos acá, todo mundo debe pagar 100 pesos. 100 por 10 me da 1000 pesitos. Quiere decir que yo lo he dejado libremente para que la gente venga, tome su botella de agua, lo pague y se la lleve como producto. Pero resulta que yo como empresario vengo a hacer mis cuentas de mis botellas, se vendieron todas, pero empiezo a contar. Wow, apenas hay 7,000 pesos, hay 700 pesos. ¿Qué pasó con los otros 300? Que alguien por ahí, con falta de gobierno interno, sabiendo de que había un avisito que decía 100 pesos, se lo llevó. 3 se llevaron sin pagarlo. Entonces Dios ha puesto la moral bíblica, el diseño del autogobierno, y esto es de las cosas principales que debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo puso Dios el gobierno interno? Número 1, lo puso por su palabra, los 10 mandamientos. ¿Cuántos de aquí se saben los 10 mandamientos? No levante su mano. El mandamiento principal de Mateo, pero los 10 mandamientos, los derechos humanos y muchos de los derechos civiles tienen como eje los 10 mandamientos. Entonces el carácter moral, mire lo que dice, nuestro carácter individual es una marca en la sociedad. A mayor gobierno interno en nuestras vidas y la de nuestros hijos, menor gobierno externo. Dios nos diseñó para autogobernarnos, rigiéndonos por su palabra y por nuestra conciencia. Isaías 35 habla de nuestra conciencia, Dios como nuestro rey, Dios como nuestro juez, como nuestro legislador. Entonces Dios en su diseño con el hombre, con los hijos, ha puesto la conciencia para que ella primero sea legislativa, ella planea. Lo segundo es que ella es ejecutiva, ella ejecuta, pero la conciencia también tiene la capacidad de legislar. Dios ha puesto el gobierno principalmente en el ser humano, su capacidad de autogobernarse. Resulta que como me robaron 300 pesos, entonces yo ya voy a contratar a mi hermano para que él sea el que me venda el agua. Pero entonces el agua ya no lo voy a vender a 100 pesos. El agua la voy a vender a 200 pesos, porque 100 pesos debo pagarle a mi hermano de su sueldo, pero resulta que también debo pagar sus prestaciones. Entonces me tocó encarecer el producto. Comunidades libres, justas y prósperas inician en la educación, en el carácter moral bíblico que le damos a nuestros hijos. ¿Cómo cuáles? Mire esta frase para leerles algunos ejemplos. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Entonces, una de las cosas que necesitamos enseñar en casa, juntos, y que Dios nos lo ha dejado, es que Dios nos ha dejado su Espíritu Santo. El salmista David decía, Señor, examíname y conoce mi corazón, porque el corazón es el centro de comando de nuestras vidas. Examina mi corazón y pruébame y ve si hay en él
camino de perversidad. Dice también, Señor, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces nuestra conciencia, por medio del Espíritu Santo, nos va a estar rearguyendo. La tarea y la acción del Espíritu Santo es reargüirnos. Por eso no podemos dejar que nuestra conciencia se cauterice. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es legislativa. ¿Por qué es legislativa? ¿Por qué es ejecutiva? ¿Por qué es judicial? Porque cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él ha venido a morar a nuestras vidas. Él por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, ella empieza a trabajar. A mayor conocimiento de la palabra de Dios, a mayor uso de la palabra y exposición con ella, mi conciencia se va a fortalecer. A mayor pecado, mi conciencia se va a debilitar, se va a cauterizar. Entonces, lo más sagrado que debe ser defendido en una nación es la libertad de conciencia. El 4 de julio celebramos el Día Nacional de Libertad Religiosa, de Culto y de Conciencia. Y se está creando una política pública en Colombia, como en línea con la Constitución del 95, para que podamos andar en la defensa de nuestra libertad de conciencia. Pero se fundamenta bajo el carácter moral. Entonces, necesitamos aprender a tener tiempo con el Espíritu Santo, que Él nos hable, que Él nos rearguya con respecto a lo que sentimos que Él mismo sabe que nosotros necesitamos poner en línea en nuestra moral. Necesitamos guiar a tiempos de reflexión, necesitamos enseñar a nuestros hijos lo siguiente. Quiero ponerles algunos ejemplos en el siguiente punto. El Padre enseña, ya los he hablado, los 10 mandamientos, la ley construida en principios bíblicos. Necesitamos enseñar a nuestros hijos que la palabra tiene principios que se originan en Dios y son eternos. Escúcheme, como padres no solamente tenemos responsabilidad de educar hasta que se mueran nuestros hijos, sino que la educación va a afectar ¿la qué? La eternidad. Porque va a haber un momento en que todos seremos juzgados por Dios, por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Entonces nuestra responsabilidad de educación no solamente es presente, es eterna. Necesitamos conocer los principios que Dios establece para la familia y el gobierno civil, para que se fundamenten en la justicia y la equidad. Entonces, ¿cómo hacerlo desde casa? ¿Cómo empezar a levantar principios sólidos en la palabra de Dios? Número 1, enseñarle a nuestros hijos que violar una ley trae consecuencia. Violar una ley. Pero para violar una ley necesitamos poner normas. En nuestra casa y en su casa debe haber normas. Hora de llegada, hora de acostada, hora de televisión, hora de internet. Porque si no hay normas establecidas, ¿para qué son las normas? ¿Para qué Dios nos dijo no coman de ese árbol? Para protección. Lo enseñé hace 3 semanas. El Padre protege. Poner normas claras. Normas claras basadas en principio es no maltrate al animal, no maltrate a esa persona. El concepto del principio es ¿cuál sería? Dios creó a todas las personas a imagen y semejanza. ¿Por qué tratarle dignamente? Sabe que he estado estudiando mucho sobre derecho últimamente y he estado sobre el derecho de la dignidad que toda persona tiene, por el valor intrínseco que cada persona tiene. Y escuchando la línea de pensamiento de ese derecho, lo dan a los judíos y a los hebreos.
Dios nos creó a imagen y semejanza. Dios nos creó. ¿Por qué no maltratar a un animal? ¿Por qué cuidar la tierra? ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto mayordomos. Es parte del diseño de la creación de Dios. Corrección inmediata. Necesitamos establecer corrección y no solo aplicarla cuando estemos de mal ánimo o mal genio. Porque si me coge de buenas pulgas, no le aplico la corrección indebida. Debida. Entonces necesitamos aplicar y necesitamos entender que la disciplina es restaurativa, donde se vuelve a fortalecer el principio y sus debidas acciones. Por eso el principio. Y para ir terminando. Educar con visión generacional. Padres y abuelos. Este fue uno de los excelentes que me gustó verlo. Porque hoy en día los abuelos o los padres hasta cierta etapa se vuelven una carga para los hijos, ¿cierto? Qué oso estar con los papás. Qué oso estar con los abuelos. Pero necesitamos entender que educar a la próxima generación es responsabilidad de los padres y los abuelos. ¿Dónde están los abuelos aquí? Abuelos. Un aplauso fuerte a los abuelos. Los abuelos. ¿Cuál era la función principal como padres? Pues la función principal de papá y mamá era educar, y sigue siendo educar desde una perspectiva bíblica. La educación, escúcheme padres, yo he estado en proceso de arrepentimiento, porque la educación no es neutra. Las ideologías dicen, ese niño nació y hay que formatearlo. Pero Dios dice, ese niño nació y tiene un propósito, tiene unas características, lleva dentro de sí algunas pasiones que Dios ha puesto. Entonces la forma de educar y la metodología cambia. Entonces necesitamos entender que la educación no es nuestra, no es neutra. No quiere decir que el que le pongan un nombre de cristiano es un colegio cristiano. ¿Qué hace que la educación bíblica sea transformadora? Número uno, institución. La institución nace como diseño de Dios, como plan de Dios, para educar o complementar el trabajo de los padres. Dos, el currículo. Los hijos deben ver en todas las materias, deben ver al Dios creador, al Dios científico, al Dios abogado, al Dios de las matemáticas. Tiene que ver con los maestros, porque los maestros tienen algo para impartir. Y ellos imparten su perspectiva o su cosmovisión. Y una de las preguntas que yo me hice fue esta: ¿qué considero como buena educación? Piensa un momento. ¿Qué consideras tú como buena educación? ¿Por qué determinas tú que la educación que está recibiendo tu hijo en otro colegio es buena? Piénsalo un momento. Reflexiona. Porque podemos pensar, conforme a la cosmovisión que tengamos, vamos a decidir sobre la educación de nuestros hijos. Número uno, en casa. Pero número dos, ¿hacia dónde los puedo llevar a ser educados? Pero número tres, ¿qué cosmovisión, qué perspectiva de forma de ver yo veo la educación para mis hijos y la vocación? Porque yo escucho a veces a padres decir lo siguiente: es que esa carrera no te da dinero, mijo. No sea bruto. ¿Por qué no busca como otra mejor carrerita que se acople a lo que la tendencia está dando? Porque podemos diseñar y llevar a nuestros hijos a que estudien carreras solamente basados ¿en qué? En el consumismo.
¿Necesitas una carrera universitaria o necesitas una carrera técnica? Solamente porque necesitas la siguiente frase: comamos y bebamos que mañana moriremos. O construimos una carrera basada en el consumismo y no en entender que yo hago parte de la historia de Dios, que Dios pone una pasión única y especial para desarrollarla, y que cualquiera de las carreras, conforme al diseño de Dios, basado en sus estatutos y preceptos, va a ser de bendición. ¿Sabe que yo no sufro si de pronto mi hija o mi hijo escogen una carrera que de pronto económicamente les va a tocar luchar? ¿Cuántos maestros hay aquí? Maestros de colegios. Démosles un aplauso fuerte a ellos, por los educadores. Porque a veces la educación tiene tanta carga, pero a veces está mal paga. Necesitamos levantar conceptos de educación. Termino diciéndole lo siguiente de esta rápido aplicación de este monumento. Debemos acortar las distancias generacionales. Padres, por favor, vengan unos padres rápido. Unos padres que estén aquí, unos padres que estén con sus hijos. Y si está un abuelo o una abuela, por favor, venga. Lo necesito para ejemplo. Padres, los Escamilla, ¿ya vienen allí? Muy bien. Con el papá y la abuela. Vengan otros, muy bien. 2. Padres y abuelos. Necesito padres y abuelos que estén acá. Muy bien. Padres. Porque necesitamos acortar. Ustedes vieron que en el gráfico, el anciano tiene una característica: sabiduría, provee sabiduría, protección, seguridad. Y usted ve un gráfico, la Biblia, porque se espera de los ancianos que sean los primeros y más instruidos en la palabra de Dios. Pero lo segundo que se espera de los ancianos es que usted ve un mapa mundi, puedan traer la perspectiva del mundo. Necesitamos acortar las brechas generacionales y necesitamos ser intergeneracionales. ¿Cómo? Pongan a la nieta o a la hija en el medio. Los padres tómense de la mano y los abuelos, si están, tómense de la mano. Tómenla. Padres y abuelos, ustedes aquí. Eso. La abuela cierra. Ciérrenla allí. Cierren. Padres y abuelos. Gracias. Si están. No, son independientes. Cada familia. Padres y abuelos. Por eso necesitaba padres y abuelos. Papás y abuelos. Permítame poner el ejemplo acá. Cuando uno escucha en la Biblia el papel de los abuelos, de los ancianos, es un rol tan valioso. Pero hoy en día hay una gran división y no estamos honrando el diseño de Dios. Es verdad que estos padres son la autoridad principal sobre sus hijos y que esta abuela cumplió una faceta en la vida de su hija, en este caso de la hermana. Pero ¿cuál es el papel de la abuela? Fuera de darles plata. No son alcahuetas, no, esas abuelas son alcahuetas. Sí, señora, vio que está la abuela alcahueta. Pero ¿cuál es el rol? En Tito habla de las ancianas, del concepto bíblico, pero también de la mayoría de edad. Hay experiencia de vida, hay marcas de vida, hay cicatrices que el deseo de ellas o de ellos como abuelos es que sus nietos no lo vivan. Pablo está animando a Timoteo y le dice la fe que fue dada. ¿En quién? En su mamá y en su abuela.
El papá tiene una estación en la vida de los hijos. Pero lo que el Espíritu de Dios me estuvo guiando anoche es que necesitamos tener una visión generacional de involucrar los padres y los abuelos en el proceso de formación. La Biblia les habla a las ancianas que le enseñen a las niñas cómo vestirse, cómo portarse con decoro. Lo hace en Tito, capítulo 2. Entonces yo tengo un desafío a los abuelos. Pónganse de pie los abuelos. Los abuelos, abuelos, abuelas, pónganse de pie. Como abuelos, tienen el rol sacerdotal de continuar orando por el hogar de sus hijos, pero también por sus nietos. Tienen la opción y la gracia de Dios de poder ser fuente de apoyo económico también muchas veces para la vida de sus nietos. Y eso es un gran regalo de Dios. Y a veces los abuelos llegan a una etapa de sus vidas. Por favor, pónganse de pie todos los de Caleb. Todos los de Caleb. Todo el grupo Calesi está acá. Porque a veces llevamos a una etapa de no honrar y valorar y verles como los viejitos que hay que entretener. Pero no les vemos en el diseño de Dios. Ana, una anciana que oraba. Un papel fundamental es levantar y sostener a sus nietos. Sostenerlos, abuela. Sostenerlos, levantarlos. Orar por protección, enviar a los ángeles que les cubran, que les protejan. En los tiempos de familia, tener tiempos para leer las cartas, jugar con la palabra. Hay tantos juegos bíblicos hoy en día que necesitamos sacarnos y sacar a nuestros hijos del internet. Necesitamos enseñar pactos de uso de teléfono y de internet en casa. ¿Queremos levantar una nación libre, justa y próspera? Aquí hay uno de los fundamentos básicos. Los ancianos, el papel fundamental que juega una madre en la educación de sus hijos. Y termino con esta frase de una película. La mano que mece la cuna gobierna el mundo. La mano que mece la cuna gobierna el mundo. Pero el que compra la cuna se llama el esposo. Esa es parte mía. La mano que mece la cuna. Necesitamos dignificar el rol, el papel de la paternidad, del rol del padre, del rol de la madre, del rol de los abuelos. Quiero que vengan los abuelos acá, vengan. Yo quiero bendecirles hoy. Quiero orar por todos los abuelos. Abuelos, abuelas, vengan. Abuelos. A ver, Luz Elcira, usted me dijo que ya era abuela, que está en embarazo. Esther, vamos a orar. Abuelos, instruimos en la fe. Ustedes son una generación de preservar la moral de una nación, de preservar la moral de una nación. Ustedes tienen ese mandato de Dios, de preservar el carácter moral bíblico de una nación. Ustedes tienen el compromiso de que las escrituras estén continuamente en sus vidas y en la vida de sus nietos. Ustedes son una generación, una visión generacional. Ahora, padres, pónganse de pie ahí arriba. Hijos, pónganse de pie, por favor.
padres influyentes para una nación, libres, justas y prósperas. Vamos a adorar al Señor un momento. Padre, gracias. Yo te doy gracias por estos hermosos abuelos aquí representados en su rol como abuelo, abuela. Señor, algunos abuelos a veces son maltratados emocionalmente y se sienten como abandonados. Se sienten abandonados. Yo declaro sanidad a esa condición del corazón de nuestros abuelos. Espíritu Santo, yo te pido que donde haya fracturas de abuelos con hijos y nietos, tú vengas a sanar, Señor. Tú vengas a restaurar. Que no los vean como estorbos. Que vean a sus abuelos como bendición. Que en momentos difíciles de su edad, donde pierden la memoria, donde ya no pueden hacer cosas y deben ser sostenidas por otras personas, yo te pido, Señor, que como iglesia nos levantemos a honrar, amar a cada uno de ellos, Señor. Bendigo la vida de Beatriz Segura, la pastora Anita, el trabajo que hacen con los abuelitos. Padre, si hay algún nieto o hijo, baje donde su abuela, baje y bendígalo. Tenga un tiempo de bendecirle. Hoy es el Día Nacional de los Abuelos, me lo acabo de inventar yo. Día Nacional de los Abuelos. Y empiece a orar. Ahora, si usted quiere venir y tomar y adoptar un abuelo, venga, tome un abuelo, venga. Y ore por un abuelo. Que ninguno de nuestros abuelos hoy se queden sin oración. Venga, no sea malo, venga, ore por uno de ellos. Hay muchos acá. Y empecemos a orar. Él es un Dios de pacto. Él es un Dios de generación. Yo bendigo a cada abuelo. Aún algunos necesitan oración de sanidad. Algunos necesitan oración de sanidad. Así que yo declaro, y cierre sus ojos, porque sé que el Espíritu de Dios les va a continuar ministrando y les va a sanar. Va a haber un ambiente de sanidad física, emocional, porque Él vuelve el corazón. Bendecimos a estos abuelos. Espíritu Santo, gracias. Aún siento que el Espíritu de Dios está cambiando el luto por la pérdida de algunos hijos o pérdida de nietos. El Señor está sanando el luto de nuestros abuelos. Bendiga a su abuela, bendiga a su abuelo. Declare sanidad, te bendigo, abuelito. Hijos, padres, bendigan. Declaramos largura de días. Algunos se jubilaron del trabajo, pero del Señor no se han jubilado, tranquilos. Todavía hay mucho para dar. Les bendecimos, les bendecimos, les bendigo. Declaro que el luto se va, la tristeza se va. Declaro manto de gozo, manto de alegría.
Declaro fe para ver sus flechas que han sido soltadas desde su aljaba como padres y sobre sus nietos. Declaro sobre ustedes la bendición generacional, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Declaro sobre ustedes la valentía, el denuedo para arrebatar de las garras de Satanás aquellos hijos y nietos que el diablo quiere tener. Pero declaro en ustedes y bendigo sus rodillas de oración, sus rodillas de clamor a Dios. Declaro que sus rodillas y sus oraciones son escuchadas delante del trono de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante su mano toda la iglesia, su mano derecha. El Dios omnipotente de Abraham, el Dios omnipotente de Isaac, el Dios omnipotente de Jacob, el que le dio la promesa de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo declaro que en ti y en tu generación son benditas todas las familias de la tierra, y les declaramos que son llamados para discipular la nación, juntamente con los padres, juntamente para ver una generación libre, justa y próspera. El Señor les bendiga a todos. Dios les guarde.